Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo vamos a analizar el aceite Shell Helix Ultra HX8 5W30 ECT. Y asiento, ponte cómodo y empezamos. Shell es un fabricante de lubricantes y combustibles sobradamente conocido y dentro de su catálogo tiene la gama HX8, la cual está considerada como la gama media dentro del fabricante Shell. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas declaradas por el fabricante. Nos indica que este aceite cumple con la norma API-SN, así como también la norma ACEA-C3, con lo que es compatible con vehículos que equipen sistema de posttratamiento de gases conocido como filtro de partículas, filtro que también se conoce como FAP, GPF o DPF. En cuanto a normas de homologación oficiales, nos indica que homologa la norma del grupo Volkswagen 504-507, así como también la norma del grupo Mercedes-Benz 22931 y 22951. También nos indica que, pese a que no la homologa de forma oficial, este aceite se puede utilizar en donde se requiera la norma BMW LL04. En cuanto a las propiedades físicas, me ha llamado la atención que declara un rango, como por ejemplo la viscosidad cinemática a 100 grados nos indica que se encuentra entre 11,9 y 12,3. En cuanto a la viscosidad cinemática a 40 grados nos indica que se sitúa entre 66 y 72. La verdad, queda bastante raro este rango de viscosidades que indica el fabricante. Índice de viscosidad 175, simulación de bombeo a 35 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se han de medir todos los aceites que se quieran homologar oficialmente como 5W, nos indica que está entre 14 y 15.000. En cuanto a su densidad 15 grados, también nos da un baremo entre 835 y 837, punto de inflamación 238 grados y punto de vertido, punto de congelación 45 grados bajo cero. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática a 40 grados 63,6, viscosidad cinemática a 100 grados 11,3 e índice de viscosidad 173. Tanto la viscosidad cinemática a 40 grados como la viscosidad cinemática a 100 grados son ligeramente menos viscosos que el valor más bajo del baremo que indica el fabricante en la ficha técnica. Con todo y con ello se sigue tratando sin duda alguna de un SAE 5W30. En cuanto al TBN, que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos que tiene el aceite, da un valor 8, que tratándose de un aceite denominado Mid-SAPS, como es el caso, un aceite ACEA-C3, es un buen valor. Y en cuanto al TAN, aquí he de indicar que sospecho que este laboratorio al que estoy mandando últimamente las muestras no tiene bien calibrada la máquina, ya que a la hora de medir lo que es la acidez inicial, lo que es el TAN, da valores que desde mi punto de vista son demasiado elevados. Este aceite, siendo un aceite como indicado ACEA-C3 denominado Mid-SAPS y viendo el paquete de aditivos, su TAN real debe de estar en torno a 2 o incluso un poco por debajo. Y como suelo indicar, es interesante, aunque no primordial, que la diferencia inicial entre lo que respecta al TBN, lo que es la reserva alcalina, y el TAN, lo que es la acidez inicial, sea lo mayor posible, ya que conforme el aceite vaya acumulando horas de trabajo dentro de un motor y vaya neutralizando distintos tipos de ácido que se generan principalmente derivados de la quema del combustible, la reserva alcalina se va a ir agotando. Llegará un momento en que la reserva alcalina se iguale o incluso que se quede por debajo de la acidez, que ese sería un indicador de que el aceite ha llegado a su final de vida. En cuanto al paquete de aditivos, molibdeno, que es un aditivo que hace función de modificador de fricción y que ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste, ha dado una parte por millón. Eso claramente es un falso positivo. Este aceite no contiene molibdeno. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, que su principal función es la de antidesgaste y antioxidante. 753, 848 son valores promedios con otros aceites equivalentes que también cumplen el mismo tipo de normas Mid-SAPS. Boro es un aditivo que, dependiendo del tipo de boro utilizado, así como también su concentración, cumple distintas funciones. En este caso, con un valor 79 podemos estar bastante convencidos que el boro que ha utilizado el fabricante en este paquete de aditivos, la principal función que hace dentro del aceite es la de dispersante. Magnesio es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante, 15 partes por millón, es un valor bastante reducido. Y en cuanto al calcio, que aquí sin duda alguna es el principal aditivo que hace función de detergente y neutralizante junto con el magnesio, tiene 1700
318 partes por millón, que es un valor promedio comparado con otros aceites ACAC3. Como norma general, en este tipo de aceites que homologa la norma ACAC3, la concentración de calcio suele encontrarse entre 1500, 1600 y 1800 partes por millón. En cuanto a wolframio, también conocido como tungsteno, es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión. No se ha medido, pero ya os adelanto que el fabricante Shell no lo utiliza. Este aditivo como tal es bastante común verlo en algunos modelos muy gama alta del fabricante Ravenol, también Liqui Moly en su gama Liqui Moly Molygen, que es color verde clarito. Y en cuanto al titanio, que tiene propiedades muy similares al wolframio, en este caso sí se ha medido y no se ha utilizado. El titanio, como norma general, es bastante común verlo en algunos modelos del fabricante Castrol en su gama Castrol Edge Titanio. Y por último, en lo que respecta al parámetro de oxidación, este es un indicador que miden algunos laboratorios y que en los aceites nuevos vírgenes sin utilizar, como es el caso, nos sirve como guía para poder intuir aproximadamente si el fabricante ha podido utilizar o no éster en la formulación del aceite. En este caso, con un valor 6 podemos estar bastante convencidos que este aceite no contiene éster. Aquí os dejo una captura del documento que me manda a mí el laboratorio, que a grandes rasgos pone todos los datos que ya os he indicado en la tabla anterior. Aparte, indica algún dato más que yo suelo obviar. Si estáis interesado en verlo, podéis pausar el vídeo y echarle un vistacico. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y, muy importante, darle a la campanita, para que así seas el primero en enterarte de todas las novedades que traiga al canal. Pasamos a la espectroscopia y es aquí donde vamos a poder comprobar qué tipo de compuestos ha utilizado el fabricante para la formulación de la base de este aceite. Hay un par de crestas a las que siempre tenemos que prestar especial atención. Hay como una pequeña microcresta en torno a 1740 aproximadamente, 1750. Esa cresta se suele elevar cuando el fabricante ha utilizado éster. En este caso, este aceite, lo que es la base como tal, no contiene éster. Esa pequeña cresta que da es debido muy posiblemente al propio ZDDP, que ya de por sí es un éster, o que posiblemente el paquete de aditivos que ha utilizado el fabricante venga diluido previamente en éster para mejorar su miscibilidad, pero lo que es seguro que este aceite como tal, el fabricante no ha utilizado éster para mejorar la base. En tal caso, esa cresta estaría mucho más pronunciada y superaría holgadamente la línea que he marcado en horizontal. Y por último, y no menos importante, la última cresta, que está en el lado derecho, que se forma en torno a 722, podemos ver que no llega a tocar siquiera la línea que he marcado en horizontal, señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es aceite base grupo 3. En esta otra espectroscopia, en este caso por transmitancia, la que hemos visto anteriormente era por absorbancia, podemos ver el mismo patrón de crestas, en este caso con las crestas invertidas apuntando hacia abajo, nuevamente en torno a 1740, 1750 aproximadamente. Podemos ver que hay ahí una pequeña cresta, como indicado anteriormente. Esa cresta se suele elevar cuando el fabricante ha utilizado éster, y en este caso no es que el fabricante haya utilizado éster, ni mucho menos para mejorar la base, sino que el propio paquete de aditivos que ha utilizado muy posiblemente venga diluido previamente en éster para mejorar su miscibilidad. Y por último, y no por ello menos importante, la última cresta que podemos ver en la derecha del todo, que se forma en torno a 722, podemos ver que por poco no llega a tocar la línea que he marcado en horizontal, señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es aceite base grupo 3. Pasamos a la hoja de seguridad y este es un documento en donde los fabricantes tienen que indicar si han utilizado algún tipo de compuesto que esté considerado como potencialmente tóxico y perjudicial para la salud. Como tal, como suelo indicar, este documento no se trata de la receta completa del aceite. Aquí los fabricantes se limitan a indicar los parámetros que le obliga la Unión Europea. En este caso no aparece el código CAS del compuesto en concreto, pero ya os digo que por la descripción que aparece, aceite base intercambiable de baja viscosidad, se trata de aceite base GTL, una base que pertenece al grupo 3 y que se obtiene en vez de directamente del crudo a través de un procedimiento en el que se licúa el gas natural. Y en este caso concreto, el fabricante aquí indica que puede contener entre un 0 y un 90%. En la parte superior sí que aparece una nota en donde aparece marcada con un asterisco, puede contener uno o más de los siguientes números CAS, y aparece una retahíla de números CAS que son códigos que hacen referencia
distintos tipos de compuestos, en donde aparecen aceites bases minerales, aceites base HC, incluso aparecen algunos aceites base PAO, hay ahí un pequeño popurrí. Esto me hace pensar que, a diferencia que la gama superior del fabricante Shell, la gama Shell Helix Ultra, gama la cual sí que es completamente base GTL, Gas to Liquid, perteneciente a las bases grupo 3, en esta gama más baja y lógicamente también un poco más económica, el fabricante utiliza un mix de base GTL como su hermano mayor, pero en este caso también los combina con distintos tipos de aceite base HC o incluso muy posiblemente con aceite base mineral. En esta tabla podemos ver los distintos grupos en donde se clasifican los distintos tipos de base que se utilizan para las formulaciones de los aceites. Tenemos las bases grupo 1, 2 y 3. En estos grupos se clasifican las bases que se consideran de origen mineral, ya que se obtienen directamente del crudo, del petróleo, y luego tenemos las bases grupo 4 y las bases grupo 5, que son las bases consideradas como realmente bases 100% sintéticas porque son bases sintetizadas. En este caso concreto ocurre, al igual que en muchos otros modelos del fabricante Shell, que utiliza una base denominada GTL, Gas to Liquid, en donde como tal el fabricante no tiene la base directamente del crudo, del petróleo, como son las bases grupo 1, 2 y 3, sino que los tiene a través de un procedimiento en el que se licúa el gas natural y se obtienen bases muy puras y muy estables. Ese tipo de base como tal entraría dentro de la base grupo 3 y que se considera coloquialmente como base grupo 3 Plus. Para esta formulación, el fabricante Shell, para este modelo HX8, la base predominante que ha utilizado es base GTL, como indicado, grupo 3 Plus, combinada también con aceite base grupo 3 conocido como base HC o hidrocraqueada, ambas bases pertenecientes al grupo 3. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales en cuanto a la base utilizada. Como hemos podido ver, tanto por la espectroscopia como por la hoja de seguridad, el fabricante Shell, a diferencia de en su gama alta Helix Ultra, para esta gama HX8 utiliza un mix de base GTL combinado con otros tipos de base también pertenecientes a las bases grupo 3, como las bases HC hidrocraqueadas, y también indica que posiblemente también pueda contener algo de aceite base mineral. Todo esto lógicamente para abaratar costes con respecto a su gama alta. En cuanto a las propiedades físicas, a destacar una buena reserva alcalina de 8, que como he indicado, tratándose de un aceite ACAC3 es un buen valor. Y en cuanto al paquete de aditivos, pues es un paquete de aditivos sencillito, correcto, no es un paquete de aditivos que destaque especialmente en nada, es un paquete de aditivos que cumple. Y en general el aceite, pues en su conjunto también, teniendo en cuenta las propiedades físicas, el paquete de aditivo y la base utilizada, es un aceite muy correcto. En cuanto al precio, la verdad es que he encontrado precios muy dispares en distintas tiendas, ya que en algunos casos he visto precios que rondan desde los 30-31 euros hasta los 35-36. En ese rango de precio, pues me parece que tiene un precio correcto en relación a la calidad del producto que ofrece el fabricante, y en otras tiendas he visto un precio notablemente superior, en torno a 40, 45 euros, 48 euros lo he llegado a ver. En ese caso ya me parece que está fuera de precio, que me parece caro, ya que por ese mismo rango de precio, la propia Shell o incluso en otros fabricantes podéis tener opción a conseguir un aceite con mayor calidad tanto de base como de paquete de aditivo. Pero si los encontráis en torno a ese precio bajo que he indicado, 30, 35, 36, pues me parece que es un precio acorde a la calidad del producto que ofrece el fabricante, y en ese caso sí sería un aceite a tener en cuenta. Y hasta aquí el final del vídeo, compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.